Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por este día. Te bendecimos, Señor, por los dones que nos regalas a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, nos concedas tu Espíritu Santo para poder esta noche hablar bien de ti. Te pedimos que nos envíes este espíritu de sabiduría, de inteligencia, para poder recoger lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos con la oración que tu Hijo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches con todos, hermanos. Les doy la bienvenida a este séptimo encuentro de estas charlas tituladas Afectividad, Amor y Familia, que en este tiempo de pandemia pues hemos organizado. Esta noche vamos a continuar con los temas, ¿no?, que está previsto, y vamos a tener una noche compartida con dos ponentes. En primer lugar estará Harry Rondán desde México. La otra noche está la hermana Rebeca, también de México, que nos va a hablar sobre el tema de la afectividad, y la segunda parte lo hará mi persona. Así que esta noche es oferta 2 por 1. Así que, sin más, como siempre, ¿no?, sus audios, ponerlo en silencio, y si tienen preguntas, pueden ir escribiendo por el chat, y así al final pues podamos dialogar. Entonces, muchísimas gracias, Harry, ¿no?, por tu tiempo, por tu generosidad, y ahora te doy la bienvenida. Pues muchas gracias, Walter, también. ¿Sí se escucha bien? ¿Todos me escuchan bien? Veo Sí, algunas caritas así que pueden hacer así. sí, sí se escucha. Perfecto. Pues nada, agradezco mucho al padre Walter, a bastantes de los que están aquí, aunque están con los videos apagados, les conozco, entonces como que es un ambiente más familiar. Yo conversaba con Walter, le decíamos, el tema que está tocando en estas charlas, ciertamente no he podido estar en todas, pero las he podido seguir por el video que está haciendo, ¿no? Eh, Me han interesado bastante porque mucho del tema que ha tocado de la afectividad es un tema que yo he desarrollado, gracias a Dios. La verdad que ha sido pura gracia haber sacado una tesina, un trabajo de investigación, una casi tesis, digamos, en filosofía, ¿no? Cuando estudiaba filosofía. Y me interesó mucho el tema de la afectividad porque es una esfera nueva, ¿no? Yo titulé mi tesina como la afectividad en la ética de Dietrich von Hildebrand, que es un filósofo, teólogo también, muy cercano a San Juan Pablo II, que el viernes se hablaba de San Juan Pablo II bastante. Escuché eh, la ponencia de la hermana Rebe, que me pareció estupenda, la verdad. Hablar de tantos temas actuales ha sido una cosa bastante productiva para todos, ¿no? Entonces, pues nada, yo rápidamente les voy a dar una parte, la última parte sobre todo de mi tesina, que justo hablaba de esto, ¿no? O sea, hablar de la afectividad es decir, remontarnos hasta el origen del universo, ¿no? Porque, como bien decía la hermana, todo se centra en el amor de Dios, ¿no? O sea, el amor de Dios Padre, Hijo y el fruto del Espíritu Santo, que se emana y hace la creación, o sea, se crea todo a partir de este amor, ¿no? Entonces, la afectividad viene, este filósofo Hildebrand dice que la afectividad es una esfera nueva, ¿no? Nueva pero que está intrínseca en el ser, o sea, que viene con cada persona, con cada hombre. ¿Qué significa esto? Que el hombre ya tiene la afectividad en sí. No estamos hablando de afectivismo como un trastorno, sino
de afectividad como una esfera del hombre, la voluntad, la inteligencia, la afectividad. Quiero, deseo y lo tengo, ¿no? O sea, yo lo que quiero, lo quiero de manera que amo esa cosa, ¿no? Entonces, pues nada, esta última parte hablaba de la trascendencia del amor. ¿Qué significa esto? Significa que estamos ya en la última esfera de lo que es la afectividad, porque la afectividad también son esferas que se van desarrollando, digámoslo así, ¿no? O sea, digamos que son como capas de una cebolla, donde se van saliendo una y otra, ¿no? Sale primero la filía, que es el amor entre los amigos y cosas así, hasta llegar a lo que es el amor verdadero, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, Walter, por favor. Decía la trascendencia del amor. Yo quiero empezar esta ponencia, si me permiten, yo, gracias a Dios, se me ha concedido pertenecer al camino neocatecumenal, que es una gracia, como todos pertenecemos a un grupo parroquial, que también es una gracia. Yo me encontraba esta frase en el libro de anotaciones de Kiko Argüello, que sintetizaba de alguna manera, porque las anotaciones son un libro que habla de los pensamientos de Kiko, de un hombre aún vivo, y yo decía, ¿qué es el amor? ¿No? Yo me preguntaba cuando hacía mi tesina precisamente esto, ¿no? O sea, ¿qué es el amor? Pico dice esta frase estupenda, ¿no? Amar es obedecer, amar es darse, amar es ser un cordero llevado al matadero todos los días, todos los momentos. Amar es ser en Dios, amar es ser libre. Hazte un corazón de hierro y sé libre. Que Cristo sea crucificado por ti. Nada importa, solo Dios basta. Esta frase sintetiza todo lo que es el amor. Porque el amor no es una cosa que, vamos, yo lo tengo, lo doy y punto. No, no. Es un don, es una gracia, se te viene dado. O sea, no. Dios hace la creación por amor. No hace la creación porque sí o porque pues, se le salió chispazo, ¿no? No. Dios hace esa creación por amor. Entonces, gracias Walter, vamos a este primer punto, ¿no? Yo le he titulado así, del yo desventurado al nosotros radiante. Este es un título de un libro de Carlos Díaz, un filósofo español. A mí me gustaba mucho leer a Carlos Díaz porque habla de esta esfera de la alteridad, ¿no? De la otreidad, le llama él. O sea, del qué es el yo sin el tú. Vamos a empezar desde lo básico, ¿no? Para llegar al amor tenemos que empezar desde lo básico. ¿Quién ama? ¿Cómo se ama y cómo es que existe el amor? Dice, ¿qué es el yo sin el tú? Imposible. El yo sin el tú no puede existir. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que hace, en último término, que el yo sienta, que se sienta unido a mí, al tú, perdón? Y la respuesta es esta parte central, la respuesta es el amor. O sea, si es que no existe el yo y el tú, mejor, si no existe el nosotros, como está este gráfico aquí, no existe el amor. El amor es como el corazón de la relación. Eso significa que el amor permite que la relación entre permite la relación entre las personas. El amor aparece como realizador del yo y como realizador de la unión entre el yo y el tú. Entonces, ¿qué podemos decir? El amor es lo que realiza la comunión. O sea, ya hablamos de muchos términos, hablamos de yo, de tú, y ahora hablamos de nosotros y luego hablamos de comunión. La comunión es la parte central del amor. Aquí aparece también un elemento que habla de la antropología del amor, que cambia la perspectiva clásica de la antropología conocida antes, ¿no? Como el hombre que se impone ante la mujer o el hombre que se impone ante el mundo. O sea, ya no existe esto, ¿no? Ahora existe una antropología nueva, que también lo hablaba la hermana Rebeca, ¿no? Ahora existe lo que es la trascendencia, ¿no? O sea, el llegar al otro a partir del amor, de la comunicación. Entonces, hay un elemento nuevo y es que si es el amor el que realiza el yo. O sea, el amor es lo que realiza el yo y la comunión también, la comunión con el tú. O sea, el tú y el yo nos comunicamos a partir de la comunión, a partir del amor. Y entonces se rompe una famosísima distinción entre el eros y el agape. Vamos a hablar de términos también aquí. Déjenme prender la luz, porque ya está oscureciendo aquí un poquito. Entonces, vamos a hablar también de eros y agape. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Walter. La dimensión, creo que te pasaste una, o estoy mal yo. No, sí está bien, perdón. Está bien, entonces vamos a esta dimensión del amor. Vamos a llegar a hablar del eros y agape ahorita, en la siguiente diapositiva, pero antes vamos a hablar de esa dimensión. ¿Cuál es la dimensión del amor? El amor es el que realiza la comunión, ya dijimos, ¿no? El yo llega al tú gracias al amor. ¿Qué significa esto? Que hemos podido trascender de un yo egoísta, que me amo a mí mismo, que es una cosa imposible,
O sea, yo no me puedo decir que me amo a mí mismo si no he conocido el amor. Y el amor solo se da en la comunión. Entonces, el amor egoísta ciertamente es un término que existe, pero no se puede realizar. Es como hablar de dos términos que no pueden pegar, ¿no? Yo no puedo decir que me amo a mí mismo si es que no he experimentado que alguien me ha amado antes, ¿no? ¿Y quién es ese que me ha amado antes a mí? Pues antes de todo te ha amado Dios, porque para que tú puedas existir, Dios ha tenido que hacerte algo, ¿no? Te ha tenido que crear. Eso en la creación del hombre viene implícito el amor de Dios que tiene con el hombre, ¿no? La siguiente pastilla, por favor, Walter. Entonces, aquí ya estamos hablando de esto, del Eros y Agape. Si es Lewis, si ustedes han visto por ahí la película de El León, el Ropero y esto, no sé si la han visto. Pues son libros, ¿no? que escribió Lewis en su tiempo. Lewis escribe un libro también bastante interesante, si lo pueden leer, la verdad que es una cosa bellísima de leerlo. Yo cuando me encontré, la verdad, me interesé mucho más en este tema. El libro se llama Los Cuatro Amores. Ciertamente a veces usa términos filosóficos, algo teológicos, pero la verdad que es un libro bellísimo, ¿no? Para Lewis, el eros no es solo un impulso sexual, o sea, no se trata de que el hombre se sienta atraído por la mujer y la mujer por el hombre, o sea, no es que hay esa atracción solo sexual, ¿no? En que lo que conlleva eso es la procreación el sustento del mundo, no. O sea, para Lewis, es, el eros es, el eros quiere a la amada, o sea, el eros es la primera atracción que siente el hombre, o sea, es el amor de los enamorados, dice, ¿no? Cuando uno se enamora, hay muchos matrimonios aquí. Cuando tú te enamoraste de tu mujer, no te enamoraste primero así de que, uy, o sea, qué bella alma que tiene, ¿no? Qué bellos pensamientos, qué bellos sentimientos. que- Vamos a lo concreto. A ti te gustó tal vez su sonrisa, te gustó tal vez su figura, tal vez te gustó sus ojos. Fue una atracción física, ¿no? Es esto y despertó el eros en ti. No estoy hablando de un amor erótico, que es otra cosa distinta. Estamos hablando del eros que Lewis le llama Venus. En la mitología griega sabemos que Venus es la diosa del amor, ¿no? Es la diosa que despliega este amor en el hombre, ¿no? O sea, es una diosa que está, digamos, controlando los sentimientos del hombre a nivel carnal. Entonces, por eso Lewis decía que este amor del Eros es el amor de los enamorados, el primer amor que existe, ¿no? Es un amor humano, ciertamente. Y este amor humano lo que pretende o lo que quiere es llegar a la trascendencia, o sea, no quedarse solamente en el impulso a la atracción, al impulso al llamado, sino trasciende a una cosa más, que en el cristianismo le llamamos también el matrimonio, ¿no? O sea, la unión conyugal del hombre con la mujer. O sea, desde el origen, Dios no solo creó al hombre, sino creó hombre y mujer, de una sola carne. Entonces, hubo también aquí una donación. El hombre, dice el Génesis, tuvo que donar una costilla, ¿no? O sea, aunque no le dijo Dios, dámela, el hombre voluntariamente aceptó también entrar en la voluntad de Dios y le ofrece esta costilla. ¿Qué significa? O sea, le ofrece una parte de él, ¿no? No significa ahora que el hombre está por encima de la mujer o la mujer por encima del hombre, no, sino que son una sola carne. Eso es lo que habla también el Génesis. Entonces, esa trascendencia del amor del Eros, del amor de Venus, podemos decirlo a partir de Lewis, es el agape. El agape, Lewis lo llama la caridad. O sea, la caridad en sí es el amor. Es un amor de donación, es donde uno se entrega totalmente al otro, porque cuando existe el amor conyugal, o sea, yo escuchaba una ponencia hace mucho que hablaban acerca de la Trinidad. Decía, la Trinidad también se da en el matrimonio, o sea, el padre, la madre, o sea, se juntan, no por un deseo carnal, tal vez sí, pero se juntan sobre todo porque se fundamentan en el centro de su relación, que es el amor, y el fruto de esa relación es un hijo, ¿no? O sea, el fruto que nace a partir de este amor, de esta donación, que el hombre se dona a la mujer y que la mujer se dona al hombre, el fruto es un hijo. No necesariamente es un hijo carnal, sino es un hijo para la vida eterna, que es Jesucristo en el fondo, ¿no? O sea, tú y yo somos uno y el otro es Cristo, ¿no? De eso se trata el matrimonio, que el hombre y la mujer son uno y el otro es Cristo. Entonces la persona, a partir de esto, de lo que dice Lewis también, puede desplegar todo su ser, o sea, ya no se queda en sí mismo, sino que es todo el ser del hombre, desde la partícula más pequeña hasta la más grande, que es su totalidad, alcanza lo que realmente es el amor. Entonces, aquí ya hemos hablado de un amor primero. Ponía este cuadro aquí que dice el amor unificado y funcional. Hablaba de la filía, que es la amistad,
habla del eros y el agape, ¿no? Lewis va a hablar de un cuarto amor que va a ser el amor de Dios. A eso vamos a llegar nosotros ahora, ¿no? Ciertamente el agape también es un punto de llegada para nosotros, hombres, carnales, humanos, pero tenemos que trascender no solamente a quedarnos en este amor en que yo amo lo que quiero, en que yo amo y me siento amado por el otro, o alguien me ama porque, o sea, se ha sentido interesado por mí, no. Sí, también hay que llegar, por eso el título de la ponencia era la trascendencia del amor, ¿no? Vamos a la siguiente cuestión, por favor, Walter. Entonces, vamos a llegar a este punto. ¿Qué es la trascendencia del amor? Perdónenme si es que soy un poco burdo en las imágenes, pero, y también perdónenme si es que les hablo un poquito ahora, no sé si lo tomen como juego o no, pero yo les quiero preguntar, y respóndanse ustedes, yo ciertamente sé que no podemos abrir el micro a todos porque sería aquí un mercado. No sé si ustedes han visto la película del Señor de los Anillos. Si la han visto, en buena hora. Si no la han visto, véanla, se las recomiendo. Muchísimo. Si tienen la posibilidad de leer los libros, están en PDF en internet, los pueden buscar. Los libros son una cosa bellísima. O sea, si tú te encuentras con el Señor de los Anillos, de hecho hay un libro que escribe en español, no me acuerdo cómo se llama él, pero se llama Desvelando la parábola del Señor de los Anillos. O sea, el Señor de los Anillos es un libro que lo escribió Tolkien, dando una catequesis, en el fondo una catequesis para acercar a sus nietos, a sus hijos, a sus nietos, hacia el cristianismo, porque también eran paganos, ¿no? Y también ayudó mucho a Lewis, ayudó mucho a la conversión de Lewis. Lewis era un pagano, luego se convirtió, bueno, y se hizo cristiano, o sea, no católico, pero se hizo cristiano. Pero entonces Tolkien habla, esa imagen habla mucho, ¿no? La trascendencia del amor, dice aquí, el amor lleno, perdón, aquí está, da sentido a la vida comunitaria. O sea, uno no puede amar si no es amado, y uno no puede decir que ama si no ama a otro. Entonces, el amor se extiende, se trasciende y entonces llega a una comunidad que tal vez tú la tienes, ¿no? Los hermanos que están en los movimientos de Nuestra Señora, los que están en Juan 23, los del Camino Necatecumenal, los de la Renovación Carismática, los mismos hermanos que están en la parroquia, que tal vez todavía no tienen un grupo, pero están ahí metidos en la parroquia. Ya somos comunidad, o sea, no solo hablamos de un grupo, digamos, con un nombre, hablamos de la iglesia en sí. La iglesia en que tú y yo somos distintos, que hablaba la hermana que es mexicana, que hablo yo que soy peruano, que estoy en México, que habla Walter que es guantino, que por no decir ayacuchano porque luego me pega, digo, que es de Guanta y está en Arequipa, pero o sea, somos todos personas distintas. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, hay un mago, hay un elfo, hay dos hombres, hay un enano y cuatro hobbits. ¿Qué tienen de igual todos estos? Los mismos cuatro hobbits son totalmente distintos. Se van a dividir, cada quien se va a ir por su lado. La comunidad, Tolkien explica esto, la comunidad del anillo se funda para destruir el mal que existe en un anillo. Que el anillo, que es signo de compromiso, significa que este anillo ha hecho que el hombre se divida, que la comunidad se divida. Y entonces aparece un primer concilio, que es el concilio de Elrond, en la película se llama así, y en el libro también, que nosotros le podemos llamar un concilio ecuménico, un concilio Vaticano II le pueden decir, o un concilio del que sea, del que se acuerden. ¿Qué hace? Unificar. ¿Y unificar qué? Al hombre con el hombre, o sea, al yo con el tú, a que pueda trascender mi yo al tú. ¿Por medio de qué? Por medio de la caridad, es decir, por medio del amor. Esto se da de una manera increíble, porque cuando uno trasciende, se rompen, o sea, cuando uno se dona, mejor dicho, cuando uno se dona al otro, se rompe de tal manera las barreras del egoísmo, para empezar, o sea, del dar y recibir, o sea, ya no es una cosa de compra-venta, ¿no? Te doy y tú me das, no. Cuando uno trasciende en la comunidad, en la comunidad que somos iglesia, en la comunidad principal que es la familia, muchos de ustedes están en familia, entonces estás con tu hija, con tu hijo, con tu nieto, o sea, ya se forma una comunidad, todos distintos, aunque sea tu hijo, todos son distintos. Entonces cuando uno se dona al otro, es decir, no solamente que uno da el brazo a torcer, sino que uno se dona significa que se da totalmente en el ser. O sea, entrego todo el ser que soy yo, Harry, a una persona que desconozco, por ejemplo, que es Walter, ¿no? Y le digo, pues yo te quiero amar de la manera en que Dios me ha amado a mí. No puedo hacerlo porque soy limitado, yo no soy Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo expreso ese amor que no lo puedo hacer porque soy hombre, pero que lo tengo? Porque intrínsecamente tenemos el ser de Dios en nosotros, porque el ser viene compartido del ser.
en mayúscula, entonces nosotros podemos dar esto que tenemos a la otra persona, en la comunidad, con tu hermano, con el que está cerca de ti, con aquel que juzgas también, ¿no? Con aquel que no te cae bien, o con aquel que tú ya le dijiste no, o sea, esto no sirve para nada. Ponte en la escuela, en el trabajo, en la familia, en todo lado, los primeros círculos que aparecen, tú puedes dejar de ser tú para pasar a un yo. De eso se trata la trascendencia del amor. De eso se trata llenarle de vida al sentido comunitario. O sea, yo no puedo hablar de mí si no hablo de una comunidad que está detrás de mí. O sea, yo no puedo hablar de un yo si no tengo a un tú que está al lado mío, independientemente de que viva solo. O sea, no significa eso de que, yo vivo solo, entonces yo no sé amar. No. A ti te han amado antes y ahora tú puedes amar también. Entonces la persona en sí es y crece en la medida en que es amada. Por tanto, en la medida en que es aceptada, comprendida y afirmada en su ser, se puede donar a la otra persona. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Walter. Ya vamos a acabar este tema, está sencillito, fácil y chiquito. Aquí está. Esta dimensión de la afectividad es como el centro del amor, ¿no? La comunidad es el centro del amor. Es necesaria esta dimensión de la afectividad en su modo más puro. Es un salto hacia el verdadero sentido. Esto lo decía Hildebrand en su libro, precisamente El corazón se llama su libro. Es un salto hacia el verdadero sentido del corazón que tiene su fundamento en el amor perfecto, en la pura donación. Entonces, aquí ya estamos dando muchos saltos agigantados, la verdad, porque este tema, mi tesis yo la hice en casi 90 páginas, y me fui desde Sócrates, creo, hasta Hildebrand, hasta Karol Wojtyła incluso, dando un salto pero trascendental, ¿no? Diciendo que desde el inicio de la creación, la dimensión en la que Dios nos ha amado no tiene barreras. O sea, el fundamento del amor perfecto, Dios te lo ha dado a ti de una manera gratis. Por eso esta imagen habla mucho, ¿no? Está una comunidad, yo le decía que es un libro, pero es una Biblia, y atrás está la cruz de Cristo, ¿no? El amor de Dios en dos personas, en dos figuras, mejor dicho. En la cruz, que es el amor pleno, Cristo entregándose a ti por tus pecados, por tu ser, porque te quiere salvar, porque es el único camino, la puerta que te lleva a la vida eterna. ¿A través de qué? A través de su palabra. Dios nos regala este don gratuito que es la palabra de Dios. Está en la Biblia, ¿no? O sea, aquel que come y bebe de mi sangre es discípulo mío, ¿no? O sea, hay mucho, San Pablo también habla de esto, ¿no? San Pablo habla acerca del amor. Dice que el amor puro, San Pablo, y Walter me va a corregir si me equivoco, al final, para San Pablo, el amor es Dios, el amor es Jesucristo, el amor es la cruz de Cristo, ¿no? O sea, y que Dios me perdone, no sé cómo dice San Pablo, si me glorío en la cruz de Cristo, pero lo hago, ¿por qué? Porque yo quiero sentir el amor que Dios me está amando, ¿no? Cristo se entrega a mí, se entrega totalmente en su ser, la donación entera del ser es dejar de ser yo, y Cristo deja de ser yo, porque cuando muere en la cruz pasa a ser un tú, pasa a ser comunidad, pasa a ser comunión, se entrega totalmente, hasta la última gota de sangre. Cuando le atravesaron el costado salió sangre y agua. Sangre y agua significa que ya no te le quedaba más sangre. Entonces, ¿qué salió del costado de Cristo? El agua, la comunión, el bautismo, el inicio de la vida cristiana, la comunidad. Es eso, la dimensión de expresión inmediata del hombre es la comunidad. Entonces ya no hablamos de un yo ni un tú. Estamos hablando ahora de un nosotros en mayúscula. Nosotros, que somos iglesia, somos cuerpo, pero somos un solo cuerpo. No somos muchos cuerpos que estamos pegados a una cabeza. Imagínense una cabeza por ahí que es Cristo con muchos cuerpos colgando. Qué cosa para más absurda, qué cosa para más horrible. O sea, somos un solo cuerpo. El nosotros, que es la iglesia en sí, gracias Walter, es eso, es llegar al verdadero amor. Es llegar a este punto de partida, a este punto de llegada, valga la redundancia. Yo llegaba aquí en mi tesina, yo estudié en una universidad católica, aquí en México, la filosofía, en la que no nos permitían hablar de Dios en filosofía. No sé si fue para bien o para mal, pero cuando yo hacía mi tesina, yo le decía a mi asesora, que era una maestra, teóloga ella, que me daba filosofía, yo le decía, yo no puedo hablar de la afectividad y de la comunidad si es que no tengo como fundamento al que es el verdadero amor. O sea, yo no puedo hablar del amor si no hablo de Dios, en otras palabras. Ella me decía, pero es muy pretencioso, te van a expulsar de la universidad. Bueno, que me expulsen, yo decía, ¿no?
no me importa, lo importante es llegar a esto, que lo más puro, lo más perfecto y lo que es absolutamente amor, en mayúscula, me olvidé poner mayúscula ahí, es Dios. O sea, cada persona es efecto del amor creador divino. ¿Qué significa? Que Dios te ha creado desde a partir del amor, que te ha amado antes de la creación, que ha pensado en ti Juan, en ti Ángel, en ti Osalín, en ti Walter, en ti Claudia, en todos, en ti Johan ha pensado. ¿Por qué? Porque Dios ha querido hacer una nueva creación contigo, no la creación misma, ha hecho una nueva creación contigo y te lo ha dado todo. O sea, en el ser mismo que Dios te ha dado también la gracia de experimentar su amor. Por eso solo hay un amor que en sí mismo no admite ambigüedad, que es el amor de Dios. Dios no ama para que tú lo ames. Eso ya creo que ha quedado claro con la hermana Rebeca. Y también con lo que decía Walter hace unas ponencias, ¿no? Dios no ama para que tú lo ames. Dios te ama y se entrega totalmente. No espera una respuesta de ti. Que tú le respondas es ya parte humana. Es el resultado del amor que te ha dado. Pero Dios no espera que tú le devuelvas este amor. Entonces, la capacidad de amar es un don que todo hombre recibe, porque ha de afirmar y se puede rechazar también. O sea, tú puedes aceptar y rechazar el amor de Dios si lo quieres. O sea, no es una obligación, como también puedes amar y rechazar a tu marido, como muchas veces pasa en la familia, ¿no? Es más común el amor entre los humanos. Te quiero, me quieres, nos peleamos, pum, ya no te quiero y me voy, ¿no? Pero el amor en sí, el amor en mayúscula, no hace esto. Ese se queda. ¿Por qué? Porque está en tu ser, porque permanece a tu ser, porque viene contigo. O sea, tú no lo puedes decir, no, no, yo no lo quiero, ya viene contigo. Que lo rechaces y no lo experimentes es otro tema, pero ya viene contigo. Por eso esta imagen que yo ponía habla de esto, ¿no? Para los que saben italiano y para los que no, es lo mismo, está en español también. Amar es amar de uno, del corazón de uno, o sea, el corazón es el centro del pensamiento para los judíos, ¿no? Para nosotros cristianos es el centro de la caridad del amor, del sentimiento. Entonces el amor es pasar de mi ser al otro ser, o sea, de mi ser yo al tú. Y aparece un tercero, que es la comunión, ¿no? Que es el que se va más allá, que ama más, que es Jesucristo. Que Él te ama mucho más que tú puedes amarlo a Él, que me puedes amar a mí. Y entonces se entrega, muere en la cruz, pero muere de verdad, muere totalmente, pero resucita. O sea, la resurrección de Cristo es la máxima expresión del amor de Dios que te tiene a ti. Porque no solo ha dado a su Hijo para que te salve, no solamente esto, sino lo ha mandado para amar. ¿Qué tengo que hacer, Padre, ahora por el hombre? Preguntará Jesucristo ahora en el paraíso, y Dios le dirá, ve y ama. ¿A quién tengo que amar? A ese que está ahí. Pero ese no me cae, pero ese es un terrible, pero mira cómo se porta, pero que es un renegón y que no sabe hacer las cosas, lo que sea, ve y ámalo. ¿Y cuántas veces? Siempre. O sea, siempre. Jesucristo te ama siempre, todos los días, todos los momentos. A cada instante Jesucristo se está dando enteramente por ti. O se está muriendo cada vez que te ve a ti, que estás entrando en un pecado, que estás, qué sé yo, cayendo en muchas cosas. Cristo habla, te ama y se sube a la cruz otra vez. Una vez que se sube a la cruz, muere por ti y resucita por ti. Y te enseña las llagas gloriosas y te dice, mira, aquí estoy. Pero, perdónale, Padre, sí, mira, yo ya pagué sus pecados, yo ya lo amé. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me toca hacer a mí, Señor? Ahora ve tú y ama. Pero no puedo, porque no me cae pues mi amigo, no me cae mi esposa, no me cae mi mujer. Pero tú ve y ámalo. ¿Cómo lo tengo que amar? Como yo te he amado a ti. ¿En qué dimensión? Pues en la dimensión de la cruz. Porque ese es el amor pleno. Yo terminaba así esta ponencia, le agradezco a Walter, la verdad, por este tiempo que me da. Espero que les sirva de mucho, que lean estos libros que les digo, lean Los Cuatro Amores, lean El Señor de los Anillos, es un libro bastante interesante, bastante bonito, fácil de leer, es largo, yo lo sé, es bastante bonito, leanlo, se los recomiendo, y si no, Walter les pasa los links, que ahí los tiene, y si no, los buscamos. Y pues nada, espero que haya servido de mucho esta ponencia, y pues nada, gracias Walter por ese tiempo. Muchas gracias, Harry, por tus palabras. Realmente nos edifican a todos. No, muchísimas gracias de corazón. El tema siempre, el tema de la afectividad es siempre muy importante. El mismo von Hildebrand decía que la filosofía de la afectividad todavía está en pañales, está en proceso de estudio, pero el mismo von Hildebrand también
decía que en el tema de la afectividad hay que volver a los clásicos. En este caso, pues dice hay que volver a San Agustín, ¿no? A San Agustín por dos motivos, porque Agustín da un principio de equilibrio y colaboración, pero también una respuesta a las inquietudes del corazón del hombre, ¿no? San Agustín, como sabemos, es un hombre de corazón inquieto. Bien, muchísimas gracias, Harry, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más en concreto otro tema que vamos a compartir, que también es muy importante para nosotros. Este tema de la educación afectivo-sexual de los hijos. Para este tema, ahora ya entrando a lo que vamos a ver, es importante poner la base, como habíamos hecho con la ideología de género, y de hecho la educación afectivo-sexual de los hijos es muy importante frente a estos ataques, tanto de la ideología de género como también toda la revolución sexual y sus consecuencias. El Papa Juan Pablo II tiene una exhortación apostólica bellísima, Familiaris Consortio. Esta exhortación, pues, es como la carta magna de la pastoral familiar. En este texto, en el número 11, indica el Papa, parafraseando, y esta idea aparecerá luego en sus catequesis sobre el amor humano. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, el texto del Génesis. Llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor, ¿no? Entroncándolo con todo lo que Harry nos ha hablado, a ese amor perfecto, ¿no? El hombre es creado por amor, llamado a la existencia por amor, no es fruto de la casualidad, sino es fruto del amor de Dios, pero al mismo tiempo el hombre solamente se realiza amando, ¿no? Solo se realiza amando. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El Papa lo dice esto citando Gaudium et Spes número 12. Por tanto, quisiera comentar, podemos hablar muchas cosas, pero cito tres autores, una mujer, Mary Beth Bonacci, una italiana, que tiene un libro, Tus preguntas y respuestas sobre el amor y el sexo, en Ediciones Palabra, y ella cuenta haber escuchado de un hombre que decía que todos los hombres, todas las personas tenemos dos miedos, dos miedos que nos paralizan. El miedo a no ser amado, ¿no? San Agustín cuenta que él deseaba amar y ser amado, ¿no? Sobre todo el ser amado buscaba. Y el miedo a no ser amado, y segundo miedo a no ser capaz de amar. Estos dos miedos, cuenta ella, que son dos miedos que están en el corazón de toda persona. Otro texto de un filósofo, Gustave Thibon, un francés, titulado su libro sobre el amor humano. En este libro, este autor francés nos ha dejado escrito unas palabras bellísimas que van a centrar bien nuestro tema de esta noche de la educación afectivo-sexual. Dice Thibon, la embriaguez del amor naciente, ¿no? Está hablando de ese amor naciente, de la atracción y del
los primeros días del enamoramiento, la embriaguez del amor naciente parece arrancar de las profundidades del alma la intensidad de ese amor naciente, pero en realidad está alimentada sobre todo por el instinto, la atracción, es decir, y por el yo. Dos fuerzas que mal controladas, es decir, dos fuerzas no educadas, el instinto y el yo, fácilmente se convierten en el parásito y la tumba del alma, ¿no? La embriaguez del amor naciente. El Papa Francisco en su exhortación Amoris Laetitia va a utilizar otro término, el deslumbramiento del amor naciente, ¿no? El deslumbramiento indica ese correr la cortina y entra una luz potente en la habitación, o esa luz potente, por ejemplo, en la oscuridad te encienden una luz, un reflector potente, unas luces potentes del carro y quedas deslumbrado, es decir, por unos momentos con una ceguera temporal. Ese es el deslumbramiento del amor naciente. Entonces, hay dos cosas que hay que educar, el instinto y el yo. Por tanto, el amor es vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque hemos sido llamados al amor. ¿Ah? El amor abarca el cuerpo humano y el cuerpo se hace partícipe del amor espiritual. El Papa Juan Pablo II, hablando de la teología del cuerpo, va a utilizar una palabra que se llama el lenguaje del cuerpo. El cuerpo tiene un lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje del cuerpo, ¿por qué tiene un lenguaje? Porque el cuerpo habla. ¿Y de qué habla el cuerpo? Primero habla de Dios. El cuerpo habla de Dios, nos hace presente a Dios, ¿no? No solo por el hecho de ser creado, sino también el cuerpo es templo del Espíritu. Pero también el cuerpo habla de ti, habla de la persona, porque la persona no tiene un cuerpo, sino que es su propio cuerpo. La persona se manifiesta a través de su propio cuerpo. Por eso también nos hacemos partícipes de este amor. Por eso es importante, papá, mamá, hable de sexualidad con sus hijos como una buena noticia. Ya el tercer tema habíamos visto la sexualidad humana, como la persona es un ser sexuado. Y la sexualidad afecta todo el ser personal, su aspecto corpóreo, su aspecto psíquico y su aspecto espiritual. Frente en este tiempo a la ideología de género que pretende imponer una educación sexual, yo no sé cómo te han enseñado en el colegio en tu tiempo, pero creo que no se diferencia mucho en los tiempos, porque educación sexual en el colegio o en la mayoría quizá lo que hemos recibido es así, se ha reducido lo que en el fondo pues es todo el programa de la revolución sexual, ¿no? Ha sido cómo tener sexo sin consecuencias, ¿no? Y para eso, pues en el curso de educación sexual, si es que hubo, pues ¿qué hacían? Venía una enfermera, un médico, el mismo profesor, traía toda la variedad de anticonceptivos y todo lo demás, y te decía cómo se usa y listo, ¿no? En eso consistía. Por eso la Iglesia no habla solamente a secas de una educación sexual, sino de una educación afectivo-sexual, es decir, la educación del amor. La Iglesia nos educa en el amor, a poder amar, ¿no? Por eso, papá, mamá, hable de la sexualidad con sus hijos como una buena noticia, de manera positiva
y optimista. ¿Por qué? Porque el sexo, la sexualidad es un don de Dios, es un don de Dios. No es algo impuesto, sino es parte del ser de la persona. El hombre y la mujer se hacen responsables de su amor y de las derivaciones naturales. Y la pregunta es, ¿quién es el responsable? Aquel que es responsable es capaz de asumir con libertad personal las consecuencias de sus actos, pero también de sus omisiones. De tal modo que en la responsabilidad entra la libertad y la madurez. Dos aspectos que son muy importantes. Madurez no quiere decir solamente edad, porque puede ser una persona que tenga muchos años y no tenga madurez, ¿no? Sino requiere otro, ¿no? Puede ser que una persona inmadura. Por tanto, el amor es el principio y la norma de la educación de los hijos. También en el tema de la sexualidad, la educación sexual, afectivo-sexual de los hijos, el amor es el principio, porque a los hijos se les enseña a amar, se les enseña a poder amar a una persona cuando son jóvenes, ¿no? O también cuando sean esposos. A eso, una de las cosas de la preparación del matrimonio es que hay tres etapas de la preparación. La preparación remota es en la niñez, en la juventud, en la casa. Esa preparación remota para el matrimonio. ¿Quién lo hace? Los papás. ¿Y cómo? Pues hablando con ellos, dándoles ejemplo, transmitiéndole la fe, lo van preparando a los hijos. Tomás Melendo, un autor que tiene muchos escritos sobre matrimonio y familia, decía que a los hijos hay que educarlos para dos cosas. Que para que el día que se vayan de casa, primera cosa, hay que educar a los hijos a irse de la casa. Y segundo, el día que se vayan de la casa, solamente lleven en su corazón el amor a sus padres. No, ese es el reto de educar a los hijos, porque educar es ayudar, ayudarlos a crecer como personas, ayudarlos, y eso también los papás lo hacen, lo mandan al colegio, a la universidad, le dan una carrera, le dan los medios para crecer como profesional, como persona, como hijo, ¿no? A que crezca y se desarrolle hasta que la perfección le alcance. Por tanto, eso es muy importante, educar a los hijos para que se vayan de la casa y el día que se vayan solamente se lleven el amor a sus padres. Entonces, todo el fundamento de la educación de los hijos es el amor. Aquí entramos con una pregunta. ¿Quién debe educar la afectividad y la sexualidad de los hijos? Y he puesto dos imágenes. Una imagen de una plataforma con mis hijos no te metas y otra imagen, salvemos a las dos, ¿no? Una mamá embarazada con corazón, salvemos a las dos para luchar contra el aborto. Entonces, ¿quién debe educar la afectividad y la sexualidad de los hijos? ¿El gobierno? ¿El colegio? ¿Los papás? Sería estupendo poder escucharlos, hacer lluvia de ideas de cada uno como piensa. Algunos países, ¿no? Lo que han buscado es educar a los hijos desde los organismos oficiales, es decir, desde el gobierno. Y de tal modo que eso no es el problema es que pretender los gobiernos que solamente lo que ellos dan sea válido
y lo mejor. Y que lo que dan los papás no sirva para nada. Entonces, esa es la pretensión. En cambio, la escuela tiene una función subsidiaria. Los padres son los primeros responsables de la educación afectivo-sexual de sus hijos. ¿Por qué? Porque los papás los conocen a los hijos, primera cosa. Y segundo, los papás los aman. El gobierno conoce a sus hijos. Para el gobierno, los hijos no son ni conocidos ni amados. Sus hijos son un número que entra dentro de la gran cantidad de masa de colegio a los cuales en estadísticas el gobierno pues llega y todo lo demás. Pero los papás, ¿por qué los educan en el aspecto afectivo sexual a los hijos? Porque primero los conocen quiénes son sus hijos, qué carencias tienen sus hijos, qué aptitudes tienen los hijos, cuáles son sus cualidades, hasta dónde los puedes lanzar a tus hijos, que puedan caminar y sobre todo que los amas tú, los amas a tus hijos, porque los hijos son un don, son fruto del amor, de la unión, del amor de los papás. No vaya a ser que a alguno le pase, ¿no? Ese humor negro que cuentan, ¿no? Que el niño le agarra al papá de la mano y le dice, papá, papá, ¿por qué te has casado con mi mamá? Y el papá le dice, por tu culpa, hijo, ¿no? Entonces ya ustedes deducen, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces, los papás conocen y aman los hijos y por eso son los primeros responsables de la educación afectivo-sexual de los hijos. ¿Cuándo comenzar? ¿Cuándo comienzas a hablarle de la sexualidad a tus hijos? ¿No? Carlos Beltramo decía que es mejor hablarles una hora antes que un minuto después. Es mejor hablar cuanto más pronto, mejor que un minuto después. Es decir, cuando ya la cosa está embarrada, pues cuando ya la cosa le han lavado el cerebro a tus hijos, pues ya es tarde. Por eso es mejor hablarle a tus hijos cuanto más antes. Es mejor hablar una hora antes que 5 minutos después, decía Carlos Beltramo en su libro 60 preguntas sobre la sexualidad. Por tanto, a los niños, pues toda la vida no le puedes decir que los hijos vienen de la cigüeña, que la cigüeña los trae, ¿no? Además, desde chiquitito entran a internet y se enteran todo, más de lo que tú te imaginas se enteran los niños. Por eso, comenzar cuanto antes, a cada edad, a cada tiempo, según su edad y con un lenguaje que guarde el pudor, ¿no? Para poder hablar a los hijos. La educación afectivo-sexual, cómo y el por qué. No solo el cómo, como dice el colegio, sino el por qué, de por qué el amor, de por qué el respetar el cuerpo, ¿no? Porque uno es templo. Por eso hablábamos de este paso del desprecio del cuerpo al culto del cuerpo. Antes de la revolución sexual, hablar de sexualidad era un tabú. Había que hacerlo a escondidas, ¿no? Los papás casi nunca le hablaban a los hijos de la sexualidad, pero de ese tabú se ha pasado el péndulo del reloj al otro extremo para poder hablar, ¿no? Para poder dar culto al cuerpo, un cuerpo que esté sano, que esté bello y sobre todo que seduzca. Por eso la educación sexual o afectivo-sexual consiste en formar
personas capaces de amar y de servir al prójimo, capaces de amar. Y esta persona capaz de amar requiere también una madurez. ¿Dónde se da la madurez? Uno de los aspectos es la capacidad de sufrimiento. Hoy día en la lectura hemos leído de Ahab y Jezabel, y manda matar a Nabot porque no le vendió la viña. Ahab, el rey, va donde Nabot, y tenía una viña Nabot al lado de la casa del rey. Y el rey le dice, véndeme tu viña, o te doy otra mejor, o te doy dinero, lo que sea. Nabot le niega, le dice, no, es herencia de mis padres, Dios me libre de venderte. Y Ahab, ¿qué hace? Es un hombre que es incapaz de sufrir, se enfurece, se entristece, ¿no? Se echa a la cama, se tapa el rostro, no quería comer. Pues, ¿quién hace eso? Hace un niño cuando no le das el juguete que le gusta, o no le das el celular o sus caprichos. Entonces hace eso un niño engreído, y eso hace Ahab, ¿no? ¿Y qué hace Jezabel? Tiene que complacerla. ¿Qué hace? Manda matar a Nabot para darle la viña, y el otro, cuando le dice su mujer, ya murió Nabot, baja, toma posesión, y él baja, toma posesión. Entonces, la capacidad de sufrimiento es muy importante para poder madurar juntamente con la capacidad de amar y la capacidad de servir al prójimo. Uno que no tiene capacidad de sufrimiento, uno que no tiene capacidad de negarse a sí mismo, no es capaz de amar, no es capaz de amar, ¿no? Por eso los lleva a la madurez afectiva. Esta capacidad de amar, capacidad de sufrimiento, también le ayuda a madurar afectivamente, a una estabilidad emocional y al conocimiento y control de sus impulsos sexuales, ¿no? Entonces ya no necesita, pues, cosas externas para ser feliz, ¿no? Como drogarse, como yo que sé, tantas cosas puede haber uno para que sea feliz, ¿no? Y entonces esto es muy importante, formar a los hijos en la capacidad de poder amar, ¿no? En la capacidad de poder amar. Por tanto, es muy importante esto que vamos a comentar, ya como para ir terminando también. Cuando los niños pregunten, conteste siempre. Cuando tus hijos, ¿no? Tus hijos te pregunten, ¿no? Sobre temas de sexualidad, y en general cuando tus hijos quieran hablar contigo, no lo pospongas para después. Porque puede ser, primera cosa, la única vez que te va a hablar, que te va a abrir su corazón. Puede ser que estés cansado del trabajo, cansado de cocinar, tantas cosas. Y el niño viene con su pregunta, que parece tonto, pero que su pregunta es muy importante para él o para ella, ¿no? Entonces, cuando los niños pregunten acerca de la sexualidad, conteste siempre. Conteste siempre, pero con un binomio: cariño y verdad. Contesta con amor a tus hijos. Si te pregunta eso, apaga la televisión, apaga tu celular, dedícale tiempo. Va a ser el único momento. Después, y quizá puede ser que haya otro momento, puede ser que ya no haya otro momento. Cariño, con amor, no solo en la escucha, sino también con amor en la respuesta, pero con verdad. Ese cariño y verdad, es decir, sin ir al extremo de ser un cucufato, que de sexualidad, de sexo no se habla, hijo, sin ser chabacano al otro lado, con un lenguaje lisuriento, tampoco, no, porque yo soy un papá liberal, yo soy un papá moderno, le voy a hablar a mis hijos, tampoco. La solución no es decir, te doy estos anticonceptivos, aprende a usarlos
y ya está la educación. No, no es eso, no se reduce a eso, tampoco no es eso lo que está buscando tu hijo. No está buscando eso. Si buscara eso, los amigos le enseñan eso. Para eso tiene amigos. Por eso a los papás los tiene para otra cosa más profunda, para conversar, escucharlos. Por eso es importante adaptar la verdad a su capacidad de entender. El segundo aspecto es adaptarse a su capacidad de entender. Tú como papá, mamá, los conoces. ¿Verdad? Conoces porque le ayudas en su tarea, le ayudas con su ropa, con sus cosas, y tú conoces a tu hijo, qué le gusta, qué no le gusta, a tu hija, qué le molesta, ¿no? Todo eso lo conoces. Aún más lo amas. Y según su capacidad, según como lo conoces a tus hijos, de ese modo también les hablas. Tercer punto, pregunte al niño si hablan de lo mismo. ¿Ah? Si el niño está hablando de lo mismo o no. Entonces, ¿no? Es importante, si, por ejemplo, con palabras que son equívocas. Las palabras equívocas como virgen tienen varios sentidos. ¿No? Puede ser la Virgen María, puede ser una niña virgen, y así aceite de oliva virgen. O sea, hay muchas cosas como la palabra gata, puede ser el animal, puede ser la gata la vecina, puede ser también la gata de herramienta para arreglar los carros. Entonces pregunte al niño con cuidado, con delicadeza, de qué te está hablando. ¿No? En redes sociales, en Navidad, hay un niñito de jardín, le dice, mamá, mamá, la maestra me ha dicho que me vista de castor. No, de castor. Entonces la mamá toda la noche lo disfraza de castor, y cuando ya está en el carro, le está llevando al colegio, el niño comienza a cantar, vamos castores, vamos a Belén. Le había dicho que le vista de pastor, como el niño no hablaba bien, entonces lo vistió de castor, de animalito, y no de pastor. No, la mamá pues no hablaba el mismo lenguaje que el hijo. Entonces, por eso es importante hablar el mismo lenguaje. Otro punto, sepa que cuando un niño pregunta cuestiones de sexualidad, no es que no sepa nada. Cuando tú piensas que tu hijo no sabe nada, como no sabe cómo es cómo nacen los niños, de dónde vienen y todo lo demás, a veces uno quiere ocultarle, contarle cuentitos bonitos a los hijos. Cuando te pregunten tus hijos sobre aspectos de la sexualidad, no es que no sepan nada, ya lo saben todo. Tus hijos lo saben todo, lo saben por sus amigos, lo saben por el colegio, lo saben porque van en la combi con otros, en la movilidad van con otros, con otras, lo saben porque están en internet, ¿no? Están en las redes sociales, lo saben porque escuchan conversación de papá, mamá, de los tíos y todo el mundo. Entonces, ¿no? No es que no sepan, están preguntando los hijos para poder saber la moralidad de lo que preguntan, sobre todo, ¿no? Cuando te pregunten sobre si es bueno o malo masturbarse, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No le digas, no pienses, ay, que no hables de eso, hijo, ¿no? Cuando te preguntas sobre la masturbación, por ejemplo, no es que no sepa qué es masturbarse, ya sabe qué es masturbarse, ¿no? Lo que está preguntando es si es bueno o malo. Eso es la moralidad. Como sabemos, la masturbación es pecado mortal. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el niño? Que el papá o la mamá o el hermano mayor le diga si es bueno o es malo. Si el papá no le dice nada, entonces se va a quedar con lo que le han dicho los amigos, con lo que le ha dicho
el profesor o la Miss, ¿no? Con lo que ha visto en las redes sociales, en internet, con eso se va a quedar para siempre, para siempre. Y cuando vaya a la catequesis o confirmación, primera comunión, el otro, qué difícil será que cambie de postura. ¿Por qué? Porque desde pequeño lo tiene plantado en el corazón, en la mente, que eso es bueno y que no, y en realidad no es bueno. ¿Por qué? Porque el papá no le dijo o la mamá no le dijo por falso puritanismo. Por eso, pero si el papá le dice que eso es malo, que es un acto ilícito, es un pecado, como papá cristiano le dice que es un pecado mortal, que ofende a Dios, el niño entiende perfectamente. Y eso se le quedará grabado en el corazón. Eso que le ha dicho el papá, eso que le ha dicho la mamá, se quedará grabado en su corazón y eso lo va a recordar siempre. Estas 4 cosas son muy importantes. Conteste siempre. Nunca dejes, mañana hablaremos, cuando tengas más años hablaremos. Dale tiempo. Adapta tu lenguaje al lenguaje del hijo. Pregunte si hablan lo mismo y sepa que tus hijos te están preguntando sobre la moralidad del acto o de ese aspecto de la sexualidad que te quieren hablar. Entonces, en este sentido, pues, qué importante es para ustedes los papás, ¿no? También los hermanos mayores, los abuelos, tienen esta misión también de poder hablarles, ¿no? Hablarles a los hijos sobre la sexualidad, porque la sexualidad es un don de Dios. Pero, ¿por qué hay que educarlo? ¿Por qué hay que educarlo? Porque llevamos las consecuencias del pecado original. Y esa consecuencia del pecado original no solamente es la ignorancia, no solo es la muerte, sino también la concupiscencia. Y la concupiscencia es una atracción, es una tendencia al mal. Y la concupiscencia se manifiesta con mayor fuerza en la atracción sexual. Por eso San Agustín decía que cuando hablamos de concupiscencia, en primer lugar, la gente, o sea, en primer lugar se entiende de la atracción sexual, que no es solo atracción sexual. La concupiscencia es una inclinación a todo tipo de pecado. El Concilio de Trento define la concupiscencia como, no como pecado, sino que procede del pecado, que viene del pecado y lleva al pecado. ¿No? Eso es la concupiscencia. La concupiscencia es hija del pecado. Y la concupiscencia en sí misma no es pecado, es una tendencia, una inclinación al pecado, sobre todo digo de aspecto sexual, pero no es pecado. Pero cuando la concupiscencia vence, se convierte en pecado, cuando vence la concupiscencia. Entonces, llevamos las consecuencias del pecado original, tenemos el corazón herido, ¿no? Por el pecado. Y no solo el corazón, sino también el amor. Nuestro amor está herido, entonces requiere ser sanado. ¿Y cómo se sana? Por medio de la gracia de Dios. Entonces no es solo la educación afectivo-sexual, ¿no? Enseñarles unas cuantas cosas de métodos, no se trata de métodos, sino se les trata de formar el corazón de los hijos. Enseñarles a amar a los hijos indica formarles el corazón. ¿Y cómo se forma el corazón? Con una vida cristiana. ¿Cómo se forma ese corazón capaz de amar, de donarse al otro? Lo decía Harry, ¿no? Eso es la acción de Dios, la gracia, es decir, siendo templo en una comunidad grande, que es la iglesia, y una comunidad un poco menos, que es la comunidad parroquial, otra más pequeña, la comunidad, los movimientos a donde cada uno pertenece, y otra más pequeña, la familia, que es comunidad
communio personarum, dice Juan Pablo II, la familia es la comunión de personas. Por tanto, la gracia de Dios viene a sanar el corazón herido por el pecado. El amor necesita ser sanado por otro amor, por este amor agape, que es Dios mismo, que se derrama en nuestros corazones, haciéndonos templo de Dios. Por eso, queridos hermanos, terminamos esta noche hermosa, bellísima, con la participación de Harry, a quien le agradecemos también sus palabras, y animándolos a ustedes, hermanos, a no dejarnos vencer por estas ideologías que están de moda, que están de tiempo, en este tiempo que parecen una dictadura, ¿no? Con una imposición de lenguaje único, en lenguaje del Papa Francisco, una colonización ideológica. Y esta colonización ideológica quiere arrebatar a los hijos de los papas, para que los papas no tengan ni voz ni voto, sino solamente el gobierno tenga voz y voto. ¿Quién es el que más conoce a los hijos? ¿Y quién es el que más sabe qué necesitan, qué no necesitan los hijos? Son los papás. Además los aman, decíamos. El gobierno no los ama. El gobierno tiene que cumplir una estadística, el gobierno tiene que cumplir un cuadro, llenar ese cuadro. ¿Y cómo? Repartiendo anticonceptivos, como píldoras del día siguiente, incluso en pandemia, ¿no? Recurriendo al aborto, entonces obligando a los personal médico, enfermeras y todo lo demás a repartir anticonceptivos, convencer a las mujeres que se pongan DIU, ¿no? Estos intrauterinos y todo lo demás, vasectomía, ligadura de trompas, todo eso en la historia del Perú, pues lo hemos vivido y es una cosa que es pública, que es evidente. No, cuando digo esto, pues no me estoy inventando, son cosas que sabemos, ¿no? Cosas que sabemos y entonces no podemos callar. Necesitamos esta fuerza de lo alto, este Espíritu Santo, esta dinamis que sana nuestro corazón, pero también nos impulsa a poder enseñarlo, a poder transmitirlo, que esto es verdad. Jesucristo es la verdad, que la iglesia tiene la verdad. Y por eso, hermanos, es muy importante no tener miedo. Ustedes, papás, tienen esta responsabilidad frente a los hijos, los abuelos, los hermanos mayores también, como en familia. Que el Señor les bendiga a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este séptimo día.